nuestro programa y luego vamos a hacer un análisis sobre el tema de la consulta. ¿Les parece bien? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, en la última clase habíamos nosotros tratado el tema de el problema de la cientificidad de la jurisprudencia, y allí se planteó la pregunta de inicio sobre si es o no el derecho una ciencia, y planteamos las críticas de Hermann von Kirchmann, quien en una conferencia titulada La falta de valor de la jurisprudencia como ciencia había señalado algunas críticas al derecho como ciencia, y fuimos descartando cada una de esas críticas. La primera de esas críticas era que el objeto del derecho positivo es efímero y cambiante según tiempo y lugar. En cambio, decía él, el objeto de la auténtica ciencia es inmutable, es decir, no cambia en el tiempo y en el espacio. Pero nosotros, frente a esta argumentación, decíamos de que en general toda realidad natural y social es cambiante, ¿no? Y la otra crítica era que el derecho no está regido, como en las ciencias verdaderas, por leyes determinadas de carácter general. Ahí decíamos que hay una confusión, porque la física, la ciencia de la física, la química y la biología, las ciencias naturales, lo que llamaría las verdaderas ciencias, esas ciencias son un conjunto de principios, leyes y categorías. Hay leyes de la física, de la química. En el caso del derecho, el derecho estudia las leyes, su objeto son las leyes. Entonces ahí hay una confusión de Kirchmann entre ley como principio normativo, que es lo que estudia el derecho, es el objeto del derecho, y ley como principio científico, que son justamente las leyes elaboradas por la ciencia. Por ejemplo, la física, la ley de la acción y reacción, la ley de la fuerza, la ley de la velocidad y otras más, son leyes de la física. En el derecho el objeto del derecho son las leyes, pero entonces ahí hay una confusión de Kirchmann entre leyes en el sentido jurídico y leyes en el sentido científico. Las ciencias tienen sus leyes de carácter científicas, y en el caso del derecho, el derecho tiene por objeto el estudio de las leyes, de tal manera que no hay que confundir la ley como principio normativo, que es justamente el objeto del derecho, y la ley como principio científico, que es un tema de las ciencias. Pues, esa confusión tiene Kirchmann, por lo cual no podríamos aceptar esa crítica. El otro planteamiento de Kirchmann es que el objeto de las ciencias es ajeno a cualquier estado de ánimo. En cambio, dice, el derecho está impregnado de emotividad y sentimentalismo. Decíamos que sí, el derecho es un fenómeno social, y como producto indudablemente del ser humano, un producto cultural del ser humano, en lechura humana. De hecho, el derecho es inseparable de los estados de ánimo, de los intereses, de las pasiones de los individuos, y por supuesto de los intereses políticos, económicos, sociales, pero también en el caso de las ciencias naturales, o de las verdaderas ciencias, como él dice, también esas ciencias están sujetos a intereses políticos. Los átomos sirven para la paz o para la guerra. La ciencia atómica está vinculada a intereses políticos. Incluso podríamos decir que las grandes investigaciones científicas han comenzado por los intereses militares, ¿no?, de la guerra. Esto significa que la ciencia puede estar instrumentalizada por los intereses, al igual que el derecho. De manera que también las ciencias naturales son productos del ser humano.
humano. ¿Quién ha dicho que hay ciencias al margen de la producción humana? Tanto el derecho es una producción humana, cuanto producción humana son también los contenidos de las demás ciencias. De forma que esta tampoco es una crítica válida para tratar de señalar que el derecho no es una ciencia. Y por último, la otra objeción de Kirchmann es que el objeto de las ciencias es completamente ajeno a la voluntad del hombre. Claro, las leyes de la física, de la química, de la biología son independientes de la voluntad humana. Eso es cierto. La naturaleza es independiente al ser humano. La naturaleza existe, como ya decíamos, antes de nosotros, ante nosotros y después de nosotros. Claro, hay una independencia del objeto de las ciencias naturales respecto del sujeto, que es el ser humano. En el caso del derecho, el objeto del derecho son las relaciones jurídicas entre seres humanos, y el sujeto del derecho es también el propio ser humano. El ser humano se vuelve sujeto y objeto en el derecho. Pero en cualquier caso, el objeto de las ciencias naturales no está al margen de la percepción de los seres humanos. Puede existir el objeto independiente, pero en el ámbito del conocimiento, si no hay sujeto, no hay conocimiento. Por lo tanto, los objetos de las ciencias naturales también son objetos pensados, son objetos reproducidos por el intelecto humano, y en ambos casos, tanto en el ámbito de las ciencias naturales como en el ámbito de las ciencias sociales, los objetos de estas ciencias, ya sea en el ámbito jurídico y por lo tanto también en el ámbito de las ciencias físicas o naturales, son objetos pensados. Si no, al margen del ser humano no hay cómo pensar el contenido de las ciencias. Insisto, el objeto de las ciencias naturales es independiente del ser humano, sí, pero como objeto de conocimiento es captado por el ser humano, y en el caso de las ciencias sociales igual. En ambos casos, los objetos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales son objetos pensados, es decir, reproducidos por la conciencia del ser humano. Entonces, hemos hecho una crítica de las críticas, hablemos así, pero la mejor forma de comprobar si el derecho es una ciencia es, en primer lugar, primero dando definiciones de ciencia, para ver si el derecho casa, empata, está dentro de esas definiciones. Segundo, vamos a tener que analizar los diferentes estudios del derecho, porque ahí sí puede haber una pequeña confusión y puede dar la impresión de que el derecho no es una ciencia. Vamos a ver diferentes niveles del estudio del derecho. Luego vamos a tener que clasificar la ciencia. Hay varias clasificaciones, yo he escogido unas 2 o 3 clasificaciones, para ver si en las clasificaciones de la ciencia verdadera, como dice Kirchmann, si puede o no clasificarse el derecho. Si el derecho entra en alguna de estas clasificaciones, entonces quedaríamos, ¿no es cierto?, que el derecho es una ciencia. Y además veríamos las características de la ciencia y determinar si acaso el derecho cumple con esas características. Veamos entonces en primer lugar el tema de las clasificaciones de la ciencia. A mí me encanta una primera clasificación de la ciencia que es dada por Ezequiel Anderegg. Ezequiel Anderegg era un gran colaborador de la Facultad de Jurisprudencia en mi tiempo, cuando era decano de la facultad. Es un gran tratadista en el ámbito de la metodología de la investigación científica y metodólogo de la investigación científica nos da la siguiente definición de ciencia, que a mí me parece que es una definición completa y personalmente es la que más me gusta, ¿no? Él dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente, haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Entonces aquí hay varias partes en esta definición de ciencia. Primero dice, es un conjunto de conocimientos racionales. Segundo, estos conocimientos racionales son ciertos o probables.
obtenidos de manera metódica. Cuarto, que son verificados en su contrastación con la realidad. Quinto, que se sistematizan orgánicamente. Sexto, que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. Y séptimo, sus contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Son estas 7 partes que ustedes verán que están contenidas en esta definición. Un conjunto de conocimientos racionales. 1. Ciertos o probables. 2. Obtenidos de manera metódica. 3. Verificados en su contrastación con la realidad. 4. Se sistematizan orgánicamente. 5. Hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. 6. Y los contenidos son susceptibles de ser transmitidos. 7. Son 7 los elementos que conforman esta definición de ciencia. Veamos entonces si estos rasgos de esta definición son aplicables a la ciencia del derecho. A ver, la jurisprudencia es un conjunto de conocimientos racionales. Claro, el derecho es producto de la razón humana. Por eso mismo, recuerden ustedes, uno de los objetos o investigaciones de la filosofía del derecho era la investigación lógica, es decir, la investigación racional del derecho. 2. Los conocimientos jurídicos son ciertos o probables. Claro, estos conocimientos jurídicos pueden o no empatar con la realidad, reflejar o no de mejor manera estas relaciones entre los seres humanos, ¿sí? Solo que la veracidad de los conocimientos jurídicos pues se determina en cuanto son eficaces o no eficaces en la realidad. Los conocimientos jurídicos no pueden experimentarse, pero los conocimientos jurídicos pueden, ¿no es cierto?, verificarse. 3. Verificarse racionalmente. 3. Son obtenidos de manera metódica. Claro, los conocimientos jurídicos se obtienen mediante los diferentes métodos deductivos, métodos inductivos, el método genético, el método comparativo. Y claro, el derecho también tiene ciertas técnicas para su investigación. Así como las otras ciencias tienen sus métodos específicos, el derecho también tiene sus métodos específicos. Por ejemplo, el método genético en el ámbito del derecho, que tiene que ver con el desarrollo de las instituciones jurídicas en la historia, es un método muy importante. Pero así mismo el derecho utiliza tanto los métodos inductivos, por ejemplo, en el análisis del negocio jurídico. Toda esa ciencia del negocio jurídico se basa fundamentalmente en categorías en que se utiliza el método inductivo. El método deductivo se utiliza claramente en el razonamiento jurídico, en las sentencias, etcétera. Y claro, en el desarrollo de la ciencia jurídica, en la doctrina, en la teoría, se utiliza también ese método. El método genético, el método comparativo, el derecho comparado, la legislación comparada. Y hay técnicas jurídicas específicas, así como las otras ciencias también las tienen. De forma que los conocimientos jurídicos son conocimientos obtenidos metódicamente y por lo tanto participan de esa definición de la ciencia. Luego, los conocimientos de la dogmática jurídica pueden ser verificados en su contrastación con la realidad. Claro, es en la realidad donde se demuestra la eficacia o la no eficacia de las leyes jurídicas, su pertinencia o no, si están basadas en la realidad, en la razón o no. Los conocimientos jurídicos también son susceptibles de sistematización. Los conocimientos jurídicos son los más sistematizados y los más sistemáticos. La ciencia jurídica es una de las más sistemáticas. Es como un ajedrez donde todo está en relación, en armonía, unas leyes con otras, unas categorías jurídicas con otras, de forma que los conocimientos jurídicos son conocimientos susceptibles de ser sistematizados como ninguna otra ciencia. Es todo un cuerpo armónico de conocimientos jurídicos. Sexto, la jurisprudencia hace referencia a objetos de la misma naturaleza. Claro, el objeto del derecho los objetos de los derechos son únicos, diferentes a otros objetos de la ciencia. Y luego esos conocimientos de la ciencia jurídica o dogmática jurídica o jurisprudencia son susceptibles de ser
transmitidos, ¿cómo no? Con su propio lenguaje, con sus propias categorías, con sus propios conceptos. El derecho tiene un lenguaje propio, inclusive hay términos que en el derecho tienen un significado y en otras materias tienen otro significado. Conclusión, las características señaladas en la definición de la ciencia, el contenido de la ciencia, definido por Ezequiel Anderegg, que en este caso pues es pertinente también para el derecho, y por lo tanto esta primera prueba pasa el derecho para ser considerado como una ciencia. Mario Bunge, que es otro gran metodólogo, su libro fundamental de Mario Bunge es La investigación científica, un libro conocido mundialmente. Pues Mario Bunge, otro metodólogo, un filósofo de la ciencia, él dice que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, es decir, que puede ser falso. Esta definición de que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, porque no hay conocimientos absolutos en la ciencia, es también aplicable al derecho. En forma más simple, decimos, ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales, leyes. El derecho es parte o se encasilla muy bien en esta definición. Es un conocimiento racional, ya hemos analizado. Sistemático, sí. Es un conocimiento exacto, claro. La ciencia jurídica tiene un conocimiento exacto. Es verificable racionalmente. Claro, el derecho como otra disciplina libre no tiene. El derecho es una ciencia que utiliza el método científico, pues claro, con la finalidad de las estructuras generales, claro, la filosofía del derecho justamente busca ver cuáles son las características más generales del derecho. Entonces, también esta definición de ciencia de Mario Bunge casa válida para el derecho. Bunge que dice que la ciencia no pretende ser verdadera y por tanto final e incorregible, es cierta, como en cambio hace la metodología. O sea, solo la metodología crea mitos, ¿no? La ciencia no pretende ser absolutamente verdadera, por lo tanto final, incorregible. No, la ciencia siempre está abierta. Entonces el propio Mario Bunge dice que lo que afirma la ciencia es, uno, que es más verdadera que cualquier modelo no científico del mundo, correcto, que es capaz de probar, sometiéndola a contrastación empírica, esta pretensión de verdad también, y tres, que es capaz de descubrir sus propias deficiencias también, que es capaz de corregir sus propias deficiencias, o sea, de construir, ¿sí?, representaciones parciales de las estructuras del mundo que sean cada vez más adecuadas. Todos esos planteamientos que Bunge hace para la ciencia también son para el derecho. Entonces, Bunge lo que quiere decir es que, miren, es un mito creer que la ciencia es un conocimiento final incorregible, es cierto, acabado. Dice, no, pero lo que sí podemos predicar de la ciencia, uno, que es más verdadera que cualquier modelo científico, es obvio. Dos, que es capaz de probar sometiendo a la contrastación empírica esa pretensión de verdad. Así es, en el ámbito de las ciencias naturales, de la experimentación científica, en el ámbito de las ciencias sociales, como el caso de las ciencias jurídicas, el tema de la verificación racional. Tres, que es capaz de descubrir sus propias deficiencias, claro. ¿Qué más que la ciencia jurídica para admitir sus propias deficiencias? Cuatro, que es capaz de corregir sus propias deficiencias, o sea, de construir representaciones parciales de las estructuras del mundo que sean cada vez más adecuadas. Es decir, que el derecho se aproxima también, como las otras ciencias, a la verdad, a la justicia, por aproximaciones sucesivas. De manera que las ciencias cada vez alcanzan reconstrucciones parciales y más verdaderas de la realidad.
es abierta a ser perfeccionada. El derecho, la ciencia jurídica, también es posible de ser perfeccionada. Vean ustedes cómo entonces todas estos predicados, estas cuestiones que se va afirmando de la ciencia, son válidas también para el derecho. Y finalmente tenemos una definición de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un gran matemático inglés. Ahora inclusive existe el famoso Tribunal Russell de Derechos Humanos, en honor a Bertrand Russell, de este gran científico, de este gran matemático inglés. Él dice: ciencia es un conjunto de conocimientos ciertos y probables. Es decir, esto es predicable también para el derecho, metódicamente fundados y sistemáticamente dispuestos. También es una característica del derecho. Según los grupos naturales o objetos, claro, el derecho también tiene sus propios objetos de estudio. De forma que podríamos decir que tanto la definición de Ezequiel Anderegg, cuanto la definición de Mario Bunge, cuanto la definición de Bertrand Russell, pues pueden ser predicables también para el ámbito del derecho. Por lo tanto, todas estas definiciones que hemos dado casan para la jurisprudencia, es decir, son válidas también para la jurisprudencia. Y pasaríamos, ¿no es cierto?, este primer examen, que las definiciones de la ciencia también son válidas para el caso de la dogmática jurídica o jurisprudencia o ciencia del derecho, con cualquiera de sus nombres que se lo conoce. ¿Existe alguna pregunta de los señores estudiantes sobre este tema? Doctor, disculpe, usted tal vez nos va a tomar, en cuanto a estos conceptos doctrinarios, los va a tomar en la prueba también. Exactos. Pero nada de memoria, niña. Yo no acostumbro de memoria las cosas. Lo que acostumbro es hacer preguntas opcionales. A mí no me interesa que aprendan las memorias, el siguiente día se va a olvidar. Claro, por eso pero sí los temas esenciales, ¿no? Que les quede una idea fundamental. Miren, lo que va quedando en general aquí es la definición de Ezequiel Anderegg, ¿no? Que es completa, y que las otras son más bien asumen partes, porque Ezequiel Anderegg dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrasción con la realidad, orgánicamente, haciendo referencia a objetos de la naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. No hay que aprender de memoria, sino más bien darse cuenta qué comprende la ciencia. ¿Es un conjunto de conocimientos? Sí, pero ¿qué tipo de conocimientos? Racionales. Ahí está la primera pregunta. ¿Son conocimientos absolutos relativos? Pues son ciertos o probables. ¿Cómo son obtenidos esos conocimientos? De manera metódica. ¿Cómo se comprueban esos conocimientos? En la contrastación con la realidad. ¿Cómo se organiza la ciencia? En forma sistemática. Es decir, como conjuntos de categorías, principios, leyes, o un cuerpo de conocimientos sistemáticos, ordenados, estructurados. ¿A qué hace referencia? A los objetos particulares de una misma naturaleza. Cada ciencia tiene sus propios objetos. Sus contenidos son susceptibles de transmitidos, claro, con los lenguajes propios de cada una de las ciencias. Entonces así se puede estudiar de mejor manera, no de memoria. Ya, eso quería saber, doctor. Muchas gracias. Perfectamente. La prueba que vamos a tener el día martes, ¿va a constar también lo que veamos hasta el día lunes o solamente hasta hoy? Hasta hoy. Gracias, doc. Ya. A ver, bueno, les comprendo las preocupaciones. Vamos adelante, es una primera prueba. Les pido que estudien comprendiendo sobre todo. Las demás definiciones de Mario Bunge son, diríamos, más chiquitas, pero son lo mismo que dice Ezequiel Anderegg, ¿no? El caso de Bunge dice conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consciente falible. Es una definición más chiquita, más sistemática, pero es igual que la que dice Ezequiel Anderegg. Igual, ¿no es cierto?, la de Bertrand Russell, conjunto de conocimientos ciertos y probables.
memoria. Bueno, esta es la primera prueba. Entonces, la primera prueba es que el derecho, al derecho sí puede ser aplicable lo que se señala, ¿no es cierto?, como ciencia, en la definición de ciencia. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia? Allí vamos a ver una serie de características de la ciencia, que tampoco les pido que se asuman de memoria, pero porque son fáciles, miren ustedes. Veamos cuáles son las características de la ciencia y si ellas son o no aplicables a la jurisprudencia, es decir, a la ciencia jurídica. Es un conocimiento fáctico. Fáctico viene de factum. Factum significa hecho. Es un conocimiento fáctico, claro, se basa en los hechos todas las ciencias. En el caso de la jurisprudencia son hechos jurídicos, actos jurídicos. ¿Sí? Entonces, es un conocimiento fáctico en el sentido de que parte de los hechos y